como hacemos todos los cristianos, que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta señal es preciosa, ¿verdad? Y tiene mucho significado. Bueno, y acogemos en esta, siempre en la lección, hacemos presente algunas situaciones. En concreto, hoy vamos a hacer presente la situación de los cristianos, las iglesias cristianas. Estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos y no podemos dejar pasar esta oportunidad para que recordemos el deseo de Jesús de que todos seamos uno. Bien. Después tenemos muy presente en esta lección a Julia. Julia es la nietecita de Marisol, que dice que ha encontrado en ella el amor más grande, más bonito, ¿verdad? Bueno, no sé si Eduardo no tendrá celos, ¿verdad? Pero bueno, está igual que yo. Está igual que tú, vale. Entonces a Julia, y también tenemos presente a Casilda, que está pasando unos momentos malos. Y ella pues ha sido siempre un puntal en la lección, entonces la tenemos presente. Y también queremos acoger con mucho cariño a Luis, que es el hijo del señor Gaspar, que ha venido unos días para acompañar a su padre y para seguir aprendiendo de su padre, porque los padres siguen siendo padres siempre, ¿verdad? Y por eso le sigue enseñando. Bueno, entonces así comenzamos la lección invocando al Espíritu Santo. Recordamos una cosa preciosa que le dijo el Señor a Santa Teresa. El Espíritu Santo, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo te ama. Esto lo repetimos muchas veces, pero es que es precioso. El Espíritu Santo te ama, no solo a ella, sino a nosotros. El Espíritu Santo nos ama y el Espíritu Santo es el que nos guía con su mano amorosa. Le invocamos. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. En todo momento el Espíritu Santo te ama, el Espíritu Santo nos ama. Y para disponer el corazón recordamos algunas frases. Por ejemplo, una frase que dice Santa Teresa. Dice ella: tus palabras son obras. Bueno, ¿qué quiere esto decir? Que hay mucha verdad, hay toda la verdad en la palabra de Dios. No es una palabra engañosa, sino que hay verdad. Tus palabras son verdad. Tus palabras son obras. También recordamos otra frase de Isabel de la Trinidad, que decía, cuando se encontraba con sus sobrinitas, decía: en ti abrazo a Dios. Es decir, ella veía que cada persona es palabra de Dios. Y por eso, en ti abrazo a Dios. Y esto para nosotros es muy importante, porque cada uno de nosotros somos palabra de Dios. Por eso aquí tenemos otro motivo también fundamental para amarnos, porque somos palabra de Dios. No amamos a personas que están ahí, sino que amamos a palabras
vivas de Dios. También otro texto de San Juan de la Cruz que dice él con una expresión: comunícase Dios con tantas veras de amor. Esto para los que queremos orar es fundamental, porque lo más grande en la oración no son las cosas que nosotros hacemos por acercarnos a Dios, sino que lo más grande es lo que Dios hace por nosotros. Y Dios, por nosotros, está dispuesto a comunicarse. Y dice San Juan de la Cruz que comunicarse con veras. A Juan de la Cruz le gustaba mucho esto de veras y con corazón. Cuando uno vive de veras y con corazón, entonces dice, comunícase Dios con tantas veras, con tanta verdad. Así se comunica. Y también recordamos un texto de San Francisco que les decía a los frailes, a los franciscanos, a los primeros franciscanos, les decía: podéis ser madres de Jesús si como María permanecéis en la escucha de la palabra y obedientes al Espíritu. Bueno, pues eso, con todo esto, con alguna de estas cosas, porque seguramente no recordaréis todo, pero como tenéis ahí las hojas, igual durante la semana os ayuda. Y entramos en el contexto que es siempre muy bueno para descubrir lo que quiere decirnos el Evangelio. Bueno, como os he dicho algunas veces, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a nuestra ciudad, vemos el contexto, vemos la ciudad, vemos la catedral. Bueno, después, este contexto de Burgos como ciudad extendida a lo largo del río, pues nos ayuda a nosotros a descubrir después los rincones, que Burgos tiene unos rincones realmente maravillosos. Yo tengo 8 o 10 rincones que me encantan. Algún día os los contaré para ver si coinciden con los vuestros. Bueno, entonces, el contexto. ¿Y qué nos encontramos en el contexto? Pues que este texto que vamos a leer es de Marcos. Marcos, ya dijimos que es el primer evangelista. El primer evangelista, después de él copiaron los otros y, bueno, cambiaron algunas cosas, añadieron, pero Marcos es el primer evangelista y el más conciso, el más breve. Marcos. ¿Y qué pretende Marcos? Marcos pretende contarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, por eso terminará el Evangelio con el testimonio de un pagano que dice: realmente este es Hijo de Dios. Bien, y este pasaje que vamos a leer, que vamos a orar, es un pasaje que forma parte de lo que se llama la jornada de Cafarnaún. El evangelista no nos dice todo lo que hizo Jesús en tantos días en los que estuvo en Cafarnaún, sino que hace como un resumen. ¿Y qué es lo que hace Jesús en Cafarnaún? Pues Jesús, ora. Por eso va a la sinagoga. No es que solo ore en la sinagoga, pero ora, escucha, enseña y actúa. Esto es lo que se llama jornada de Cafarnaún. Bueno, ¿y qué pretende Marcos? Pues pretende que las comunidades cristianas aprendan lo que significa estar con Jesús. Por eso también será muy importante orar, escuchar, enseñar y actuar. Bien, este Evangelio es como una catequesis de adultos y nos invita a vivir con lucidez el seguimiento de Jesús. Bueno,
Bueno, aquí sería bueno que estuviera tu hermano Juanjo, porque él es especialista en San Juan, pero también en San Marcos. Bueno, y algún día pues lo escucharemos, porque realmente Marcos tiene mucha belleza. Bueno, bien, pues dicho esto, pasamos a proclamar el texto. Marcos 1, 21, 28. Estamos comenzando el Evangelio. Lo va a proclamar Charo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En la ciudad de Cafarnaúm, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Agradecemos a Charo la lectura. Siempre que alguien lee la palabra es una belleza, pero cuando la lee una mujer, más todavía. Entonces, gracias, Charo. Bueno, vamos a ver primero 3 miradas en este Evangelio. Bueno, lo vamos a tener toda la semana para que volvamos a leer y a leer y a leer, porque cuanto más estamos en la palabra, más nos desvela su riqueza. Entonces nos vamos a fijar en 3 miradas. Primera mirada, nos fijamos en Jesús. Jesús, que entra en la ciudad de Cafarnaúm, que entra en sábado, que va a la sinagoga a enseñar. Primera mirada, nos fijamos en Jesús que entra. Jesús se podía haber situado en muchos lugares, pero escogió realizar su tarea misionera en torno al lago de Genesaret. El lago que, como habréis oído, tiene forma de arpa y que era un lugar entonces, mucho más que ahora, rico en pesca, y en torno al lago pues hay un montón de ciudades, como por ejemplo Tiberíades, que os sonará, Betsaida, Genesaret, Magdala, Hipos y también Cafarnaúm. Entonces Jesús escoge ir a ese lugar. Este lugar era rico en comercio, en comunicación, había mucho movimiento. Ahí se pone Jesús para enseñar. Bueno, Cafarnaúm es una ciudad de mayoría judía y cercana al Jordán y en torno, como os digo, al lago de Genesaret. Bien, ¿y Jesús qué hace? Pues el sábado va a ser muy importante en todo el Evangelio, porque en sábado van a tener lugar muchos conflictos de los fariseos con Jesús. Entra en sábado. Y fijémonos también en la entrada. Entra, no como alguien alicaído, como alguien sin esperanza, sino que entra con entusiasmo, como quien tiene algo grande que comunicar al pueblo.
y se decide a enseñar. Bien, ya hemos dicho lo que es la jornada de Cafarnaúm, donde Jesús ora, escucha, enseña y actúa. Bien, nos damos cuenta también de una cosa muy bonita, una cosa que no existe tanto hoy, solo en algunos grupos se practica, y es lo que se llama la hospitalidad de la palabra. Es decir, en la sinagoga se leía la palabra, pero cualquiera podía enseñar esta palabra. Había una hospitalidad, una acogida de la palabra. Esto hoy difícilmente lo vemos. Cuando vamos a la Eucaristía, donde vamos, pues normalmente la palabra la comenta el sacerdote que preside, pero no se levanta una persona del pueblo para decir, yo quiero enseñar. Bueno, entonces había esta hospitalidad de la palabra. Bien. También significa esto que la sinagoga es un lugar que necesita conversión. Por eso ahí Jesús va a enseñar. ¿Qué va a enseñar? Pues va a enseñar quién es Dios, cómo nos ama Dios. Esto es lo que va a enseñar, porque la sinagoga, aun estando envuelta en la palabra de Dios todo el día, a veces no ha descubierto el corazón. Decía que a Gandhi le preguntaron una vez por qué no se hacía cristiano. Y él dijo, porque los cristianos me parece que son como esas piedras del río que les está dando el agua por todas partes, pero cuando las partes por la mitad tienen el corazón seco. Entonces la sinagoga también necesita conversión. Y en este género de vida que lleva Jesús están los discípulos para aprender a vivir. Recordad, por ejemplo, que en la Pascua los discípulos serán enviados, dice, irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Como que este estilo de vivir en Galilea ha permanecido como algo precioso para la Iglesia, volver a Galilea. Lo mismo nosotros los carmelitas tenemos un lugarejo que casi no es ni lugar, ¿verdad?, que se llama Duruelo, que es donde nacimos, y siempre ha habido personas que han dicho que los carmelitas tenemos que volver a lo que vivieron en Duruelo, al espíritu de Duruelo. Bueno, pues aquí volver a Galilea. Vale, ¿qué vemos? ¿Qué pasa entonces? Que la gente, la primera mirada ha sido una mirada de Jesús. Pero la segunda mirada que nos invita el evangelista es a mirar a la asamblea. ¿Qué pasa en la asamblea cuando escuchan a Jesús? Bueno, pues se les cambian los paradigmas mentales, se les cambia la mentalidad. Normalmente iban todos los sábados y escuchaban y todo les parecía lo mismo. Pero viene Jesús y habla de una manera que dice, esto es otra cosa. Entonces el evangelista nos dice, mirad lo que pasa en la asamblea. ¿Por qué se admiran estos? ¿Por qué a veces cuando en algún lugar escuchamos la palabra de Dios y nos suena nueva? Algunas de vosotras me habéis comentado lo que experimentáis cuando vais el domingo a la parroquia, ¿verdad? Como parece que eso es nuevo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué les llama la atención a la asamblea en la enseñanza de Jesús? Bueno, pues porque habla con autoridad. ¿Qué significa autoridad? Autoridad significa hacer crecer. Jesús habla de tal manera que hace crecer a las personas que escuchan. Les hace sentirse como esponjadas, como nuevas. Jesús habla con autoridad. Y segundo, se admiran también porque Jesús habla con coherencia. Es decir, lo que dice, lo hace. La palabra de Jesús es creadora, no es engañadora, es creadora de vida. Jesús no ha estado
a los pies de Gamaliel. ¿Sabéis quién estuvo a los pies de Gamaliel? Pablo estuvo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era el nieto de Gilet el Viejo, que era uno de los que habían fundado una escuela de comentario de la Escritura. Y entonces Pablo, como todo buen discípulo, se había puesto a los pies de Gamaliel. Sentarse a los pies de cerca era como beberse las palabras, del maestro. Este Gamaliel era muy famoso. Decían, por ejemplo, que el discípulo tenía que ser como una cisterna encalada para que no se perdiera ni una gota de agua de la sabiduría. Entonces Pablo había estado a los pies de Gamaliel, allí había aprendido. Pero Jesús no ha estado a los pies de ningún maestro. ¿A dónde ha aprendido Jesús esta sabiduría? Pues la ha aprendido del Padre. Él dirá, yo comunico lo que oigo al Padre. ¿Y dónde la ha aprendido? En los momentos de oración, de intimidad. Él pasa muchos ratos orando y ahí aprende la sabiduría, la ciencia sabrosa que dice San Juan de la Cruz. Y la ha aprendido también de sus padres, de José y de María. Precioso el testimonio que le han dado. Y la ha aprendido también del contacto con la palabra, contacto directo. Por eso Jesús no habla de oídas, ni habla de los conocimientos que ha aprendido en otros. Jesús habla de forma creativa, habla de forma viva. No dice lo que le han dicho, crea, no copia. Es él mismo cuando habla. Por eso les llama la atención, se admiran, se asombran porque escuchan algo totalmente nuevo. Seguramente que nosotros también estamos con Jesús porque hemos descubierto en él algo nuevo. Bueno, hay mucha gente que no vive con Jesús la vida. Jesús no les dice casi nada o nada. ¿Por qué a nosotros nos ha fascinado? Bueno, pues seguramente porque cuando hemos escuchado a Jesús hablar, nos ha parecido que hablaba como nadie. Una mujer en una ocasión dijo a otra persona que me lo contó, ¿verdad? Dice, nadie me ha hablado al corazón como Jesús. Nadie. Entonces esa es también nuestra experiencia. Bueno, ningún maestro ha hablado como él. Y por eso la gente estaba asombrada. No sé si habéis oído que una película española que se llama La Sociedad de la Nieve ha sido nominada para 2 Oscar en los premios de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, en esa Sociedad de la Nieve se cuenta, bueno, y estos días a lo mejor habéis oído porque uno de los supervivientes de aquella tragedia del avión donde iban los jugadores de rugby, un avión uruguayo, pues se estrelló en las montañas, en los Alpes. En los Andes, perdón, gracias, Charo. Entonces, ha hablado uno que ha estado 35 años sin poder hablar de lo que pasó allí, uno de los supervivientes. Y ha dicho que, dice, lo que nos daba fuerza para mantenernos vivos y no morir era la esperanza. La esperanza. Dice que hablaban con Dios a todas horas. Lo veían a Dios presente. Entonces, asombra esto, que sobrevivieron gracias a la esperanza. Bueno, entonces, también la asamblea
de la sinagoga descubre una maravilla en Jesús. Dice, aquí hay algo nuevo que no hemos visto nunca. La gente suele captar la novedad, ¿verdad? Cuando hay novedad, la capta. Cuando hay belleza, la capta. Cuando hay vida, la capta. Bueno, y tercera mirada. Hemos dicho la primera mirada, ¿os acordáis? Mirar a Jesús, que entra decidido en la sinagoga, lugar difícil, ¿verdad? Bueno, segunda mirada, mirada a la asamblea, a ver cómo reacciona la asamblea. Y ya hemos visto que la asamblea reacciona por medio del asombro. Tercera mirada, nos invita el evangelista Marcos a mirar otra cosa. En la asamblea hay una persona, hay un hombre que tiene un espíritu inmundo y se pone a gritar. Seguramente que os habrá tocado alguna vez en alguna misa, ¿verdad?, que alguien le da por empezar a gritar, ¿verdad? Y normalmente pues hay alguien siempre que va y lo echa fuera, ¿verdad? Y lo echa fuera de la... Bueno, entonces en esta tercera mirada es muy importante. Bueno, en la sinagoga mandan los fariseos, y aunque en la zona donde va a estar Jesús hay menos vigilancia de los que mandan en Jerusalén, en la sinagoga hay una conexión entre los que están en la sinagoga y Jerusalén. Entonces, en la sinagoga mandan los escribas en conexión con el templo de Jerusalén. Y allí hay un hombre con espíritu inmundo. Espíritu inmundo. Bueno, es raro esto. ¿Por qué hay un hombre con espíritu inmundo allí? Porque en las sinagogas había mucho control, había mucha vigilancia, y si uno no reunía las condiciones, no le dejaban entrar. ¿Por qué entró este hombre? Bueno, pues ahí tenemos un poco de misterio. ¿Por qué está dentro de la sinagoga uno que tiene un espíritu inmundo? Bueno, un endemoniado. Endemoniado es el que cuando uno estaba enfermo con una enfermedad que no se sabía bien qué era, se decía que estaba endemoniado. Algunos, cuando tratan de explicar este evangelio, dicen que en realidad había muchos endemoniados en la sinagoga. Es decir, muchas personas que no aceptaban a Jesús. Y entonces la pregunta a la que intenta responder este endemoniado es: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Y él va a responder a esta pregunta. Uno que está atormentado reconoce la autoridad de Jesús y lo hace a gritos, a gritos. Bueno, la asamblea había expresado la admiración en silencio, ¿verdad? En silencio, asombrados. El asombro normalmente nos deja sin palabras, nos hace tener la boca abierta, boquiabiertos, pero en silencio. Sin embargo, este endemoniado va a gritar quién es Jesús, pero a gritos, como digo. Bueno, y la pregunta que hace este endemoniado que es plural, es una pregunta que hoy hay gente que se la hace. No digo mucha gente, pero hay gente que se le hace. Por ejemplo, gente que en un momento de la vida dicen también esto: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Por qué mi vida va a tener como necesidad de tener una relación contigo? ¿Por qué? Y esto es lo mismo que dice este endemoniado. En plural dice: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Por qué el ser humano necesita medirse
entrar en comunión con Jesús. ¿Por qué? Lo habéis visto en vuestras familias, hay hijos vuestros, familiares vuestros, que dicen, yo no quiero saber nada, no me hables, Jesús no significa, o por lo menos eso es lo que dicen. Eso es lo que dice este endemoniado. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús? Más has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y todo en gritos, ¿verdad? Alguna vez hemos recordado cómo, ya sabéis que Edith Stein era una mujer judía. Y bueno, pues había nacido y crecido en este ambiente judío. Su madre era una judía convencida. Y su madre la crió a Edith Stein. Bueno, entonces esta, en un proceso impresionante de búsqueda, parece que ahora se está trabajando para que sea doctora de la Iglesia, porque realmente el proceso de búsqueda de la verdad es impresionante en esta mujer, de judía, atea, pasa a encontrarse con Jesús. Y después de encontrarse con Jesús, dice, después del encuentro con Jesús, mi vida entró en una experiencia de agradecimiento, porque, bueno, era algo especial. Entonces, Edith Stein tuvo muchos problemas, mucho sufrimiento con su madre, porque su madre le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué has tenido que juntarte con Jesús? ¿Por qué? Entonces esta pregunta es clave, porque hoy hay mucha gente que, aunque no se la haga, viven diciendo, yo no necesito a Jesús para nada. Yo puedo vivir mi vida de otra manera, sin esta alianza de amor con Jesús. Esto es lo que grita el endemoniado. Bueno, otro detalle también importante. Marcos, a lo largo de su evangelio, hace presente lo que se llama el secreto mesiánico. Y el secreto mesiánico es que ninguno dice realmente quién es Jesús hasta el final, hasta que en la cruz un pagano diga, este es el Hijo de Dios. Pero mientras tanto hay un secreto mesiánico, porque todo intento por calificar a Jesús era una falsedad. Y lo que pretende al decir, tú eres el Santo de Dios, es dominar a Jesús. A veces cuando sabemos quién es una persona, es como si la dominásemos. Entonces domina a Jesús. Bueno, también no era fácil, ni ayer ni hoy, hacer que una persona empiece a pensar y a actuar de forma diversa de la ideología oficial. Hay una ideología, lo mismo que ahora, hay una ideología oficial, una manera de pensar que naturalmente es cuestionado quien no sigue esta ideología. Pero quien sigue la ideología, pues todos hacen lo mismo. Las cadenas de televisión hablan de una serie de valores y el que hace esto es el que está bien y el que no lo hace está mal. Bueno, entonces no es fácil, ni ayer ni hoy, que una persona sea de verdad ella misma. Santa Teresa, en una expresión que tiene, dice, sea el Señor alabado que me libró de mí, que me libró de mí. ¿Por qué? Pues porque el mayor ladrón que nos roba la dignidad, la libertad y la belleza somos cada uno de nosotros. Somos cada uno. Me libró de mí, dice Santa Teresa. Y San Juan de la Cruz utiliza una expresión muy moderna para librarnos de nosotros y entablar una relación de alianza con Jesús. Dice él, pasar de uno mismo,
pasa de ti mismo, dice San Juan de la Cruz. Una expresión bien moderna, al menos en el lenguaje, pasa de ti. ¿Por qué? Pues porque el ego se convierte en dueño y señor de nuestra vida, y por eso dice Juan de la Cruz, pasa de ti. Vive no mirando las 1000 caras del ego, sino que pasa de ti para que hagas alianza con quien ha hecho alianza de amor contigo, que es Jesús. Seguramente que todos habéis leído El Quijote, ¿verdad? El Quijote. Pero bueno, a lo mejor no recordáis esta frase que dice Sancho Panza. Dice, ya al final del Quijote, cuando el Quijote viene vencido, ¿verdad?, apaleado tantas veces, se han reído de él en todos los sitios. Bueno, y dice el Sancho, dice, si viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que es el mayor vencimiento que desearse puede. Vencedor de sí mismo. Esto dice Sancho Panza. Bueno, Jesús lo increpó y le dijo, cállate y sal de él. Bueno, Jesús ha venido para vencer el mal, para sacar el mal del ser humano. Por eso le dice, cállate, porque solo cuando sale el mal de uno mismo, uno puede ser de verdad hijo de Dios, puede ser de verdad él mismo o ella misma. Unas pocas palabras, cállate y sal de él. Santa Teresa dirá también, en un momento de turbación profundo, dirá que heme aquí con solas estas palabras, sosegada, con fortaleza, con ánimo, con seguridad, con una quietud y luz que en un punto vi mi alma hecha otra. Es decir, la actuación de Jesús es un combate liberador. Jesús combate dentro de nosotros el mal que a veces nos habita. Jesús ha venido a expulsar el mal. No destruye, no nos destruye, sino que nos salva. El endemoniado había dicho, ¿has venido a acabar con nosotros? Nosotros tenemos experiencia de que Jesús no destruye, sino que salva. Y el mal, el espíritu inmundo, lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Bueno, ¿esto qué significa? Que el mal siempre trae consigo una fuerte agresividad, y en este caso física y verbal, ¿verdad? Por eso podemos decir que la agresividad tan fuerte que hay en nuestro mundo, las guerras, el hambre, significa el poder del mal, la agresividad del mal. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en estos últimos días, donde hemos descubierto cómo Ecuador, esta nación tan querida, estaba dominada por los traficantes de drogas. Tan dominada que ellos hacían lo que querían. Dominaban la justicia, dominaban los alcaldes, todo lo dominaban. Entonces, en un momento determinado, ha habido algunos con dignidad que se han levantado para luchar contra esto, y lo han pagado con la muerte. Por ejemplo, uno que se presentaba como candidato, pero también el fiscal, lo han pagado con la muerte. Y significa esta violencia del mal que no quiere salir. Por eso la agresividad y la violencia que habréis comprobado en muchas ocasiones. El mal destruye, y sin embargo Jesús lo que quiere es reconciliar a la persona consigo misma y encontrar la paz. Bien,
Por eso tantos de vosotros, pues, os habéis puesto, sí, aquí sí, a los pies de Jesús. Por ejemplo, algunos de vosotros habéis estado muchas horas a los pies de Jesús en la capilla de adoración perpetua en la parroquia de San José. Habéis estado a los pies recibiendo la paz y la bendición de Jesús, siendo curados. El mal destruye, pero Jesús construye y edifica. Y todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Jesús viene, pone de manifiesto la falsedad de una manera de hablar de Dios. Hay maneras de hablar de Dios que son falsas, pero hay otra manera de hablar de Dios que libera y presenta a un Dios que es compasivo, que está lleno de ternura. Por eso del encuentro con Dios brota una persona nueva que va caminando por la vida con libertad. Os invito a leer despacito, porque no es fácil de leer, pero es una maravilla leer un libro que ha escrito Juan Antonio Marcos sobre la atención amorosa en San Juan de la Cruz. No es fácil de leer este libro, no es como dibujos animados, pero hay que leerlo 5, 6, 7, 8 veces, pero cada vez que lo lees descubres más riqueza, más sabiduría, más belleza en San Juan de la Cruz. Y por eso todos se preguntaban: ¿qué es esto? La admiración ha dejado paso al asombro y la gente ve algo que nunca antes había visto. Si perdiéramos esta capacidad de sorprendernos ante la palabra de Jesús, nuestra fe se iría poco a poco cayendo y apagando. Y dice el evangelista, pone en boca de la gente estas palabras: una enseñanza nueva, expuesta con autoridad, incluso manda a los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos eran los dueños y señores del ser humano. Y sabía la gente que cuando un espíritu inmundo estaba en una persona, ésta estaba esclava. Y sin embargo, se quedan admiradas porque dice: manda a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Entonces, nosotros podemos decir esto, que si lo obedecen los demonios, ¿cómo no hemos de obedecerlo los que lo seguimos? Y qué bueno tener esto en cuenta, un Jesús más fuerte que el enemigo, para perder los miedos. Santa Teresa, que era una mujer miedosa por naturaleza, descubrió que en Jesús tenía la fortaleza. Y ella tiene una frase preciosa, dice: no entiendo estos miedos, demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios. Es una frase genial, ¿verdad? No entiendo estos miedos, como diciendo demonio, demonio, cuando podemos decir Dios, Dios, vencedor, y hacerle temblar al enemigo. Bueno, y termina este texto diciendo que la fama de Jesús se extendió por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Bueno, se extiende la fama, pero el grupito que manda en la sinagoga se va a encargar de comunicar a Jerusalén que hay uno que es peligroso y que conviene vigilarlo. Y por eso Jesús va a estar siempre rodeado de espías para ver dónde lo cazan y para ver cómo lo quitan de en medio, cómo lo hacen desaparecer. Sin embargo, Jesús, que entró en la sinagoga, lugar de ellos, de los escribas, pero entró con valentía, Jesús también entrará decidido en la sinagoga grande de Jerusalén, sin miedo a que le quiten la vida, porque dirá: a mí nadie me quita la vida,
la doy yo libremente. Bueno, entonces, donde está Jesús siempre pasan cosas nuevas. Bueno, pues esto quería comentaros y ahora algunas preguntas. Por ejemplo, esta pregunta para meditar. ¿Jesús sigue vivo hoy? ¿En qué medida me interpela su enseñanza? ¿Acepto su autoridad o, si queréis, acepto la vinculación, la alianza, el amor con Él? ¿Lo acepto? ¿Me transforma a mí también como transformó a aquel endemoniado? ¿Me deja como regalo la paz, la bondad, la ternura? Bueno, y si os preguntara por qué la gente afirmaba que Jesús hablaba con autoridad, pues ya hemos dicho, ¿verdad? Porque hablaba con autoridad, porque era coherente en lo que decía y porque hablaba de tal forma. Autoridad viene de una palabra latina que es augere, que significa hacer crecer. Jesús hacía crecer. Una iglesia que no hace crecer a las personas, que pintan. Vale. Y también otra pregunta: ¿en qué medida Jesús restaura nuestra comunicación con Dios? Nuestra escucha, como Él hacía, ¿verdad? Que se retiraba para escuchar a Dios. Bueno, orar. ¿Cómo podemos orar? Pues, por ejemplo, podemos decir: Jesús, sáname, sáname. O también: Jesús, sana a esta persona enferma. Aquí llevamos unos cuantos días recordando a Casilda. Pues sería bonito esto: Jesús, sana a Casilda. Y sana a personas enfermas. Sana. Libera de los malos espíritus, libéranos a todos de los malos espíritus. Y para llevar al mundo esta noticia, pues se me ocurre que podíamos cantar, si te parece, Joselito Tomás, la canción Id amigos por el mundo. Amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. El Espíritu Santo os enseñará muchísimas más cosas que están escondidas en esta palabra. Feliz día de San Pablo, día de la unidad de los cristianos, y el jueves vamos a tener la visita de los hermanos de Barruecas. Es una visita gozosa, ¿verdad? Y el viernes vamos a recibir a otro hermanito que ya os diremos para que también a ese lo queráis y lo acojáis. Se llama Luis. Bueno, pues buenas noches a todos, que disfrutéis. Gracias.